Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús. Por favor, déjenme saber si todo se escucha bien, si se escucha bien el audio, si se escucha bien la música, el fondo o mi voz. Si algo no se escucha, por favor, déjenme saber. Para dar inicio, pues yo quiero darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí en esta noche para escuchar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Gracias a Dios que me ha permitido a ti y a mí estar aquí en esta noche, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios. Así que déjenme saber, por favor, si todo se escucha bien. Agarra su teléfono, escríbanle si se escucha bien o si no se escucha, pues para poder rectificar, ¿verdad? A ver, hay algo que... Vamos a ver. Déjenme saber, mis queridos hermanos, si todo se escucha bien. Bendito sea el Señor, alabado y bendecido sea su santo nombre. A ver, alguien que me escriba ahí si se escucha bien para dar inicio ya en esta noche. Se escucha bien, a ver si se escucha bien. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. A ver, que alguien me confirme, por favor, mis queridos hermanos. Gracias, mi hermano Mario. Gracias por confirmar. A ver. Dejen verifico mis auriculares. Ok, ahí estamos, a ver. Gloria a Dios, bendito sea Jesús, bendito sea mi Señor Jesús. Alabado y bendecido sea el Señor. A ver, bendito sea el Señor. Bien, mis queridos hermanos, pues damos inicio con esta. Gloria a Dios, gracias por confirmar. Ahí tengo un pequeño inconveniente con los auriculares, pero bueno, vamos a continuar, mis queridos hermanos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar pendientes. Gracias por decirle que sí al llamado de Dios. Y pues en esta noche, pues compartirles la palabra de Dios a todos y cada uno de ustedes también. Así que les doy las gracias y la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Bien, mis queridos hermanos, con ustedes su hermano Tomás de la Cruz para servirle a Dios y a cada uno de ustedes. Gracias por decir que sí al llamado de Dios. Si tú sientes en tu corazón compartir esta transmisión, tú puedes hacerlo. Esta evangelización, tú puedes hacerlo. En esta noche voy a estar hablando, ¿verdad? Voy a compartir un tema, enseñanza, más que nada enseñanza, ¿verdad? Sobre qué es realmente un discípulo y un apóstol. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Así que si alguien sabe qué significa o qué quiere decir discípulo y qué significa apóstol, también puede escribirlo ahí para que todos aprendamos y también nuestros hermanos que están ahí conectados y se vayan a conectar también, ¿verdad? Puedan también aprender, ¿verdad? Juntamente podamos aprender. Pero antes que nada, mis queridos hermanos, empecemos con nuestra oración, porque sin el Espíritu Santo, si no nos guía el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios. Ahí donde tú estás, a lo mejor estás cocinando, estás trabajando, estás manejando, lo que estés haciendo. Si no puedes cerrar los ojos, yo entiendo. Yo voy a hacer la oración. Tú simplemente haz un acto de rendirte a los pies del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, con tu mente, con tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo en esta noche. Gracias te doy por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque haces maravillas, Señor, en cada uno de nosotros. A través de cada instante, cada momento, Señor, a través de tus bendiciones, a través del aire, el sol, inclusive el frío, el calor, lo que tú nos das, mi Señor Jesús. Tú demuestras para cada uno de nosotros, Señor, de que de muchas maneras tú nos amas y nos quieres y nos abrazas, nos apapachas. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús.
Te pido que derrames de tu Espíritu Santo sobre mí y sobre mis hermanos para que podamos abrir nuestros corazones y podamos escuchar tu voz a través de este mensaje, mi Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre. Honor y gloria y alabanza sean dadas a ti y solamente a ti, amado Padre. En el nombre de Jesús. Mamita Virgen María, también te pedimos a que te quedes con nosotros. Ruega ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por cada uno de nosotros, mamita linda. Y pedimos también a los santos, San Juan Pablo II, Santa Madre Teresa de Calcuta, San Juan 23. Pedimos a todos los santos, a los arcángeles, a los ángeles, especialmente a nuestro ángel de la guarda también, que está siempre a nuestro lado custodiándonos, a que rueguen ante la Santísima Trinidad por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios le reprima es nuestra humilde súplica. Y a ti, príncipe de la milicia celestial, con el poder que el Señor te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén, amén, amén. Pues bien, mis queridos hermanos, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones, ahí donde están, en su hogar, en donde lo que estén haciendo, a lo mejor trabajando, están disfrutando con su familia, ¿verdad? Lo único que sé es de que estás ahí frente a tu teléfono, estás frente a tu computadora, estás frente a tu televisión, a tu televisor también. Así que bendito sea el Señor por todas esas bendiciones, ¿verdad? Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, quiero empezar compartiendo el mensaje del Señor, pero antes que nada, compartirles, más bien pedir una disculpa y hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque hace como unos 2 temas atrás recuerdo el tema que compartí de cómo debo comportarme y cómo debo vestirme para asistir a la Santa Misa, ¿verdad? A la Eucaristía, a la acción de gracia, tiene muchos nombres, ¿verdad? Lo que es la acción de gracia, la misa. Miren, mis queridos hermanos, yo compartí algo ahí que agradezco mucho a mi hermano, a mi hermana que me llamó, habló conmigo y me corrigió en una área, ¿verdad?, donde yo me confundí. Yo decía que lo que es la Eucaristía, la celebración de la Santa Eucaristía y la misa era lo mismo y no es lo mismo. Por ejemplo, yo dije, la Eucaristía significa acción de gracia, ¿verdad? La acción de gracia, la Eucaristía, la celebración de la Santa Eucaristía. Ahí todo bien. Pero cuando yo digo la misa también significa lo mismo, hermanos, ahí sí, pues me equivoqué en esa área. Y todo, ¿por qué? Porque muchas veces cuando escuchamos, vamos a la misa, ajá, sí, vamos a la misa. Pero quiero explicarles un poquito esto. Miren, la Santa Eucaristía significa acción de gracia, ¿ok? Cuando Jesús instituyó la última cena, dio gracia, es una acción de gracia en comunidad, ¿verdad? Entonces, Eucaristía significa acción de gracia. Entonces, ¿qué significa misa? Todos decimos, vamos a la misa, vamos a misa. Pero, mis queridos hermanos, la misa viene de la palabra, de la lengua latina, o sea, del latín, ¿ok? Y del latín viene lo que es misa. Pero en el latín se dice ite misa est, ite misa est. Ok, ¿qué significa esto, mis queridos hermanos? Esto, cuando se hace la misa en latín, cuando tú asistes a una misa tradicional, donde el sacerdote no está de frente al pueblo, sino que está de espaldas al pueblo, pero está frente al altar, ¿verdad? Dándole reverencia como se debe ser a Jesús Eucaristía. Al final de la misa, bueno, se decía, ¿verdad? Antes del Concilio Vaticano II y todo eso, se decía, ite misa est,
ite y misa est. ¿Qué significa esa palabra? Significa que el Padre nos está enviando. Muchas veces nosotros pensamos que cuando termina la misa, ahí terminó todo y cada quien para su casa, al restaurante, a donde sea, pues ahí murió todo. No, ahí es donde empieza la misión. Entonces, en la lengua del latín, ite misa est significa que te están enviando, ¿ok? Es una misión que nosotros debemos de llevar a cabo. O sea, después de la misa recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Nos alimentamos espiritualmente y vamos a la misión a evangelizar, ¿ok? Entonces, ahí sí me confundí yo cuando dije que la Santa Eucaristía significa acción de gracia, estaba en lo correcto, pero cuando digo que Eucaristía y misa significa lo mismo, no significa lo mismo. Yo sé que yo aprendí algo, ustedes también están aprendiendo, así que de la lengua latín, misa se dice ite misa est. ¿Qué significa? Que el sacerdote está haciendo el envío a una misión, ¿ok? Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos a la Santa Eucaristía, no es que ahí terminó todo, cuando termina, no. Por eso, inclusive el sacerdote o el diácono dice, hay una frase que dice al final, vayan, amen y sirvan al Señor. ¿Y qué decimos nosotros? Demos gracias al Señor. O sea, se nos está dando un envío, una misión. Entonces, Eucaristía, esa frase, esa palabra es del griego, del griego, ¿ok? Entonces, del griego, Eucaristía, ¿qué es? Eucharisto. Eucharisto en griego, que es acción de gracia. O sea, eucharisto significa gracias, ¿ok? Eucharisto en griego significa gracias. Pero ya al convertirlo al idioma de nosotros, Eucaristía, ¿qué significa? Acción de gracia. Entonces, mis queridos hermanos, quiero aclarar eso para que no haya confusión. Gracias a mi hermano, a mi hermana que me llamó y me corrigió en esa área. Y estoy totalmente agradecido porque, mis queridos hermanos, nadie nace sabiendo, todos aprendemos. Así que, de la lengua latín, misa es, ite misa est. Es un envío, una misión. Y del lenguaje griego, gracias, eucharisto. O sea, si tú estás en algún país ahí donde se habla griego, para decir gracias tienes que decir eucaristo. Eucaristo tienes que decir. Y ya al decir Eucaristía es acción de gracias. Y esto, mis queridos hermanos, lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1332. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1332, para que ustedes puedan formarse también. Así que, aclarando eso, mis queridos hermanos, ahora sí, vamos al tema que, verdad, el Señor Jesús puso a mi corazón para esta noche, que es, verdad, discípulo y apóstol. Discípulo y apóstol. Queridos hermanos, yo recuerdo esos tiempos cuando Jesús me llamó, cuando Dios me llamó. ¿Y cómo es que Dios me llamó a mí? Muchos ya tal vez ya lo saben, otros no lo saben. El Señor me llamó a través de la música, a través de los instrumentos. Yo al ver la batería me enloquecía. Al ver un piano enfrente de mí me apasionaba. Bueno, me sigue apasionando, pero estoy hablando de ese entonces, ¿verdad? O sea, era algo que yo quería hacer, algo que yo quería, ¿verdad?, ejecutar, o sea, trabajarlo, servir a través de la música y todo eso. Para la gloria de Dios, yo les puedo decir, llevo desde más o menos 2002, más o menos desde esos tiempos llevo sirviéndole al Señor a través de la música. Ya van a ser 20 años, más o menos, casi 20 años sirviéndole al Señor a través de la música. Y recuerdo ese momento cuando el Señor me llamó. Y quiero iniciar con eso, mis queridos hermanos. Primera parte, discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un llamado. Alguien que el Señor llama por su infinita misericordia. Y Dios me llamó a mí a través de la música. Yo he escuchado hermanos que los ha llamado, por ejemplo, varones. Yo he escuchado hermanos que dicen, a mí me llamó el Señor a través de una muchacha. Me encantaba esa muchacha y pues me gustó esa muchacha. Fui a un retiro, ahí estaba la muchacha y pues ni fuimos novios, simplemente amigos, hermanos, pero así el Señor me atrapó. El Señor tiene muchas formas de llamar.
¿sí? De hacer discípulos. Otros, el Señor los llama a través de una hora santa, ¿sí? El Señor toca sus corazones. Otros los llama a través de, ahora sí, la celebración de la Santa Eucaristía, ¿verdad? Como decimos nosotros en la misa. Yo lo he escuchado. Hay otros hermanos que el Señor los ha llamado a través de un retiro espiritual, cursillo de cristiandad, seminario de vida en el espíritu, retiros de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, hay muchísimos retiros de iniciación. Entonces, el Señor, ¿cómo los va llamando? O sea, cuando el Señor te llama en ese, desde un retiro, te conviertes en un discípulo cuando tú aceptas el llamado de Dios. Cuando tú aceptas el llamado de Dios, te conviertes en un discípulo del Señor. Y en San Marcos 3, 13 al 15, San Marcos 3, 13 al 15, dice la palabra de Dios. Escucha. Aquí habla de Jesús. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Palabra del Señor. San Marcos 3, 13 al 15. Tú lo puedes anotar ahí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, un discípulo es un llamado de Jesús. Un discípulo es un llamado de Él. Entonces, mis queridos hermanos, si el Señor te está llamando a través de un retiro, a través de la Eucaristía, a través de un amigo, a través de tu esposa, a través de alguien cercano a ti, es porque el Señor quiere que tú seas su discípulo. Y acepta ese llamado del Señor. Acepta su llamado. Acepta su llamado. Y mis queridos hermanos, aquí la cosa no es que solamente el Señor te llame para que seas su discípulo. Así que fácil, voy a seguir haciendo lo que se me venga en gana, ir allá a las pachangas, a los bailes, a los nightclubs, a donde sea. No, mis queridos hermanos, ¿sabes por qué? Porque la meta del discípulo, en primer lugar, es Jesús quien llama a su discípulo. Jesús es el que te llama, ¿ok? Jesús te llama. Por eso muchas veces cuando a ti se te hace una invitación, cuando a lo mejor en el grupo de oración, en cualquier ministerio que pertenezcas, se te invita a un retiro, se te invita a una hora santa, se te invita a un concierto, se te invita a algún lado donde vamos o donde se predica la palabra de Dios, es Jesús quien te está llamando. Y muchas veces le decimos que no, ¿sí o no? Muchas veces. Yo conozco a muchos hermanos míos, a muchos amigos míos que me rodean, que me dicen: oye, Tomás, yo me acuerdo que el Señor me hablaba hace muchísimo tiempo y nunca le hice caso, nunca lo escuché. Sí, entonces hay que escuchar la voz del Señor. Hay que escuchar la voz del Señor a través de nuestros hermanos, a través de las prédicas, a través de las alabanzas, a través de una oración. Inclusive me atrevo a decir que a través de una convivencia fraterna. Pero no una convivencia fraterna de amigos ahí donde están hasta las chanclas, ¿verdad? No. Sino una convivencia, un compartir donde haya deliciosa comida, donde tú escuches decir que Jesús es el Señor. ¿Ok? Entonces, hay muchas formas de encontrar al Señor. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya nos hemos encontrado con el Señor. La meta de todo discípulo es llegar a servir y vivir como su maestro. Ese es el punto. Un discípulo, querido hermano y hermana, la meta de un discípulo es llegar a ser y vivir como su maestro. Y ahí está la situación. Ahí está la situación donde en serio, mis queridos hermanos, yo lo he compartido con muchos amigos y con los que yo creo que me conocen.
Una vez yo invité a un amigo de trabajo, un compañero de trabajo. Le digo, mira, te invito a un seminario de vida en el Espíritu. Son 3 días de encierro donde tú vas a experimentar la presencia de Dios. Ven y acepta ese encuentro personal con Jesús a través de este retiro, seminario de vida en el Espíritu. ¿Y sabes qué me dice este brother? ¿Sabes qué me dice este amigo? Oye, Tomás, yo tengo miedo. Y la pregunta es, ¿por qué tienes miedo? No te va a pasar nada, todo está bien. Y va a estar mucho mejor. ¿Sabes qué fue lo que me contestó? Le tengo miedo al cambio. Le tengo miedo al cambio. Y eso lo llevo bien grabado aquí en mi mente. ¿Y sabes cuándo fue que me dijo esa frase? Eso ya tiene muchísimo tiempo. Tendrá por ahí como unos 10, 11 años más o menos que esa persona me dijo esa frase. Y hasta ahorita que yo sepa, no se ha acercado al camino del Señor. No se ha acercado, no ha aceptado el llamado. Y muchas veces, queridos hermanos, nos da miedo. Pero San Pablo dice que el miedo no viene de Dios, que la cobardía, el miedo no viene de Dios, sino lo que viene del Espíritu Santo, y lo que viene de Dios es la valentía, querido hermano. Cuando tú te niegas, cuando tú dices que no al llamado de Jesús para que tú seas su discípulo, es porque eres cobarde. Y en Apocalipsis capítulo 21, mi querido hermano, tú puedes buscar ahí que los cobardes no heredarán el reino de Dios, no entrarán al cielo los cobardes. No entrarán. Así que depende de ti si tú quieres seguir siendo cobarde o quieres ser valiente. No tengas miedo como este amigo que fue claro. Yo agradezco su sinceridad. Sigo orando por él, oro por él y sigo pidiéndole a Dios que algún día él se acerque al Señor, porque el Señor está tan cerca de él. Ahora simplemente él, ¿verdad? Tener esa oportunidad de decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, ¿por qué muchas veces le decimos que no? ¿Por qué? Porque como dice aquí, la meta de todo discípulo es llegar a ser y vivir como su maestro. Ahí está el problema. Muchos quieren seguir a Jesús. Muchos quieren decir, yo soy católico, yo voy a misa, hermano. Yo voy a misa. Mira, yo pertenezco a este grupo, hermano. Inclusive doy clases, inclusive hago esto. Pero no vives como tu maestro. No eres como tu maestro, ¿qué te pasa? Entonces, un verdadero discípulo, ¿qué dice? La meta de todo discípulo, esa debe ser la mía también, vivir como mi maestro, ser como mi maestro. ¿Quién es mi maestro? Jesús. Él es el maestro por excelencia. San Mateo 10:25. Si tú puedes decir ahorita, no, es que no sé, ¿dónde dice eso que hay que ser como el maestro? San Mateo 10:25, léelo en tu casa. Tenemos que ser como nuestro maestro, Jesús. Si con una sola frase quisiéramos definir el perfil del discípulo, sería, es como su maestro. Es llamado, querido hermano. Un discípulo es un llamado, es el, ven. San Marcos 3:13 al 15, ¿qué dice? Que Jesús llamó a los que Él quiso. Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, orando con Él, conviviendo con Él, aprendiendo de Él. Por eso a mí me da tristeza que muchos discípulos son llamados. Sí, ahorita viene, que muchos son los llamados, dice San Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. San Mateo 22:14. Discípulos de Jesús hay muchísimos, queridos hermanos. Yo no sé de cuál tú eres. Si eres un verdadero discípulo de Jesús, que es como su maestro, que vive como su maestro, o eres un discípulo como la muchedumbre. Porque todo el que siga a Jesús, todo el que diga que cree en Jesús es un discípulo de Jesús, es un cristiano. Pero de que vivas como Él es una cosa, de que seas como Él es otra cosa, de que hables como Él, eso es otra cosa. De que le obedezcas a Él es totalmente diferente. Hay muchos discípulos de Jesús, de aquellos que se confiesan una vez al año o inclusive cada 5 años. Pero está en misa,
pero está ahí en el grupo. Claro que es un discípulo de Jesús, pero es de la muchedumbre. Es de esos que nomás andan esperando el milagro. Es de esos, como aquella muchedumbre que nomás estaba esperando que Jesús, a través de esa multiplicación de los panes, le llenara los estómagos. Tal vez eres de la muchedumbre en que a lo mejor esperas un milagro. Esperas algo de Dios. Pero yo no sé qué. Ahora yo te invito a ti, ¿qué clase de discípulo eres tú, querido hermano y hermana? ¿Qué clase de discípulo eres tú? Si eres del discípulo que realmente, que eres como el maestro y que vives como el maestro, que eres como Jesús. Hermanos, decir soy cristiano católico no es nomás un título, no es una etiqueta nada más. Como una vez me encontré yo a una persona en una tienda, me dice, hermano, aleluya, gloria a Dios. Ya sabrán ustedes quiénes dicen eso, ¿verdad? Nosotros también lo decimos, pero el que en cada frase mete aleluya, gloria a Dios, de otra denominación, pues, que me dice, oye, yo te invito a que aceptes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, etcétera, etcétera. Ya sabrán ustedes todo el rollo. Les digo, no, yo soy cristiano, hermano. Yo soy católico. No, ser católico. Yo era católico. Cuando yo era católico y tantas cosas, ¿verdad? Que dicen ellos. Y a veces no lo dicen por maldad, sino que lo dicen porque ignoran muchas cosas. Cuando uno ignora muchas cosas, queridos hermanos, uno dice, la ignorancia es atrevida, dijera el padre Luis Toro. Y sabes, yo le digo, ok, mira, querido hermano, ¿tú fuiste católico? Le digo, me dice, sí. Le digo, ok, la siguiente pregunta es, ¿hace cuánto tiempo que te convertiste realmente al cristianismo, como tú dices? Y me dice, hace 3 años. Le digo, perfecto, 3 años. 3 años. Le digo, la siguiente pregunta es, por favor, rézame el credo. ¿Y qué crees que me dice? No, es que lo que pasa es que yo no me acuerdo. Hermanos, en 3 años no se te olvida el credo. En 3 años no se te va a olvidar. Le digo, te la pongo más fácil, hermano. Rézame el Padre Nuestro y el Ave María. Dice, no, es que no me acuerdo, hermano. Le digo, ¿sabes cuál es el problema aquí? Le digo, es que tú nunca fuiste católico. Nunca fuiste católico, porque si hubieras sido un verdadero católico, te supieras el credo. ¿Por qué? Porque, hermano, el que no se sepa el credo, ya eso es el colmo. Ese es el colmo. Que no te sepas un Padre Nuestro, un Ave María, es el colmo. Es porque realmente te llamabas católico, pero realmente nunca fuiste a clases de Biblia, nunca ibas a la Santa Misa, mucho menos a un ministerio de oración o lo que sea. Nomás de nombre, pues. Le digo, sinceramente, usted nunca fue católico porque nunca, ni siquiera aprendió el credo, ni nada. Y le digo, me imagino que usted tiene como 40 años. Y me imagino que usted hizo su primera comunión, me dice sí. Me imagino que usted hizo su confirmación, me dice sí. Entonces, ¿cómo es que no se sabe el credo? Desde los 7, 6 años que te empiezan a mandar a catecismo, 8 años, hasta los 40, ni modo que se te olvide. Y me dice, no, es que yo casi no iba. Entonces le digo, por favor, nunca digas, fui católico. Mejor traté de ser católico, pero nunca lo logré. Pero no engañe a la gente. ¿Por qué, mis queridos hermanos, les digo esto? Porque realmente ser un verdadero discípulo de Jesús como católico, tú tienes que prepararte. Tienes que estar firme. No el de la muchedumbre, no de la bola de los cometas que nomás llegan cuando es el 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe, ahí están todos, mira, hasta apretujados allá adentro. Ahí sí llegan cantantes, llegan grupos, llegan bandas y llegan no sé qué, tantas cosas que nunca los ves en ninguna misa. Ahí sí están todos, católicos cometas, católicos chapulines que nomás van brincando de tiempo en tiempo. Ahorita ya pasó la Navidad, pero ya viene el miércoles de ceniza. Ahí van a estar todos. Ahí van a aparecer los que estuvieron el 12 de diciembre, van a aparecer el miércoles de ceniza. Si es que tienen un poquito de conciencia. Eso no es ser un verdadero discípulo.
Ese es ser un calientabancas. Es la verdad, mis queridos hermanos. Entonces tú eres un discípulo de la muchedumbre. No eres un verdadero discípulo que es y que vive como su maestro. El verdadero discípulo es aquel que tan siquiera va 1 hora a la semana a los pies de Jesús. A los pies de Jesús cuando está expuesto. Tan siquiera 1 hora a la semana. Que vaya todos los domingos a misa. Que se confiese mínimo 1 vez al mes. Mínimo. 1 o 2 veces al mes. El verdadero discípulo es ese. No los chapulines que nomás llegan el 12 de diciembre, llegan llegan ahí el miércoles de ceniza y luego se aparecen si es que bautizan a un niño, o aparecen cuando van a presentar a un bebé o lo que sea. O cuando 15 años o cuando hay bodas, se aparecen casi encuerados, pero se aparecen. No, hermanos, de esos discípulos no. Yo no estoy hablando de esos discípulos. Un verdadero discípulo es aquel que es como su maestro, ¿ok? Aplica a la jerarquía de valores de su maestro, a la vida moral, laboral, familiar, religiosa, económica, social y política. Vivir como tu maestro. Si tú eres un verdadero discípulo de Jesús y tú estás viendo esas aberraciones de asesinatos de bebés, tú deberías de postear en tu página de Facebook no al asesinato de bebés. Si tú fueras un verdadero discípulo de Jesús, investigaras un poquito más del piquete, del veneno que se están inyectando ahora por 3ª vez. Ahí van las cabritas, ahí van y se lo ponen. Deberías de investigar. Mira, yo no te obligo, no te digo, no te lo pongas ni que te lo pongas. Lastimosamente la iglesia lo permite y todas esas cosas. Pero investiga. Investiga. Ahora está la famosa frase que dice: el que obedece no se equivoca. Mentira, querido hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al hoyo, se van al barranco, mueren, perecen. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Investiga, hermano. Un verdadero discípulo denuncia, anuncia y denuncia lo que está sucediendo. No solamente espera milagros de Jesús. El discípulo ora y perdona como su maestro. Inclusive yo he escuchado a servidores que lastimosamente he visto en mi parroquia que están predicando, enseñando, formando y etcétera, tantas cosas. Y la frase de ellos es: no, yo perdonar, ¿cuándo? Yo, ¿por qué yo? Ya, pero ahí los tienen al frente en la parroquia. No voy a decir el nombre de la parroquia, pero ya ustedes verán. Yo no sé si nomás pasa en mi parroquia o pasa en la de ustedes también. Yo perdonar, ¿cuándo? El verdadero discípulo ora. Tienes que orar. Perdona como su maestro. Gasta el tiempo y se divierte de acuerdo al modelo de su maestro. Si tú andas en los bailes allá donde se desnudan todos, si tú andas en las pachangas donde no sé qué tantas cosas hacen, ¿tú crees que eres un verdadero discípulo? ¿Qué dice? Gasta el tiempo y se divierte de acuerdo al modelo de su maestro. De acuerdo al modelo de su maestro, el verdadero discípulo. Piensa, vive, muere como su maestro. Piensa, vive y muere como su maestro. Ese es un verdadero discípulo de Jesús. Así que si tú estás con tu nombrecito, yo soy discípulo de Jesús, yo le sirvo al Señor, ajá, sí. Pero realmente vives como tu maestro, piensas como tu maestro, eres como tu maestro. Inclusive yo me atrevo a decir, queridos hermanos, que hay ministerios que ahí tienen a personas sirviendo enfrente. Inclusive compartiendo la palabra de Dios allá al frente. Escuchen bien, compartiendo la palabra de Dios. Y viven en amaciato, en unión libre, pecado mortal. Pecado mortal. Ese es un verdadero discípulo de Jesús. Hermanos, tenemos que denunciar eso. Tenemos que denunciarlo. Ese no es un verdadero discípulo de Jesús. La vocación del discípulo es estar con el maestro.
ser como el maestro, estar con el maestro. Primero es ser como su maestro. Segundo, el objetivo de un discípulo es ser como su maestro. Ese es el objetivo de un discípulo. Y segundo, la vocación del discípulo es estar con el maestro. El discípulo ha sido llamado para cumplir un objetivo bien claro y determinado. San Marcos 3:13 al 15, lo que ya les leí. Estar con el maestro, estar con él. Entonces, mis queridos hermanos, eso es ser un verdadero discípulo de Jesús. La vocación es estar con el maestro. La misión como consecuencia directa es evangelizar y expulsar demonios, como dice la palabra de Dios. Bueno, pero eso ya es otro rollo, ¿no? Ya en otra posición, expulsar demonios. Para los laicos, mis queridos hermanos, tengamos mucho cuidado. Hay que formarnos. No tenemos esa autoridad. Solamente los obispos, los verdaderos sucesores de los apóstoles, los obispos. ¿Ok? Así que podemos evangelizar, pero eso de expulsar demonios, ese es otro tema, que luego primeramente Dios algún día se los vaya a compartir, o invito a alguien que se los comparta, porque hermanos, tenemos que conocer, y no cualquiera puede andar ahí expulsando demonios, así no somos ovejas sin pastor. Nosotros tenemos que deber obediencia a nuestro pastor. El discípulo se sienta a los pies del maestro. La primera vocación de un discípulo es estar con Jesús, acompañarlo, como traducen otras versiones, más para vivir como el maestro dice, se debe vivir con él, invirtiendo el tiempo en aprender su estilo de vida. Su estilo de vida, para aprender su estilo de vida. ¿De quién? Del maestro. Después, solo después y siempre y después viene la misión evangelizadora. Muchos quieren evangelizar, muchos, porque yo no predico, hermano. Dame chance, yo quiero predicar, hermano. Yo quiero cantar, yo quiero ya. Pero no es un verdadero discípulo, es uno de la muchedumbre nada más, que nomás lo ves cuando le toca servir, por ejemplo. Nomás está ahí cuando le toca hacer algo ahí en la parroquia, ahí sí lo ves. Entonces, mis queridos hermanos, de ninguna manera se puede invertir, dice, las funciones, so pena de desvirtuar por completo la visión pastoral de Jesús, pues correríamos el riesgo de ser descalificados si nosotros hacemos las cosas al revés, mis queridos hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. La propiedad de Jesús, la prioridad de Jesús son sus discípulos. La prioridad de Jesús son sus discípulos. San Marcos 3:7 dice la palabra de Dios: Jesús se retiró con sus discípulos a la otra orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Palabra de Dios. Jesús se retiraba, mis queridos hermanos, con sus discípulos a la montaña. Lean los evangelios. A la montaña se retiraba Jesús y se llevaba a sus discípulos. Les enseñaba, oraba con ellos. A ellos les explicaba bien qué significaban las parábolas a los discípulos. Eso era la prioridad de Jesús, no la muchedumbre. Claro, oraba por ellos, pedía por ellos y todo. Inclusive les dio de comer. Y no se puede decir, mis queridos hermanos, otras cosas, porque dice la palabra de Dios que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no cabrían de libros en este mundo. ¿Cuántas cosas se imaginan ustedes que Jesús hizo? Por toda esa muchedumbre, por todos esos discípulos que nomás lo seguían por milagros. Jesús toma la iniciativa y se retira acompañado de los discípulos. La multitud entra en otra esfera. Lo sigue porque han oído lo que hace. Por eso lo siguen. San Marcos 3:8, por eso lo siguen, porque han escuchado lo que Jesús hace. Por eso lo siguen, mis queridos hermanos. Pero ¿por qué Jesús se preocupa mucho por sus discípulos? Escucha, si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, mi querido hermano y hermana, pero no te estás formando, preocúpate, porque un verdadero discípulo de Jesús se forma. A mí cómo me choca esos servidores, de verdad, a mí cómo me choca esa gente católica tibia, que no se quiere preparar, o peor tantito, que no permite que otros se preparen. Eso es duro, mis queridos hermanos.
Eso está muy mal. ¿Qué dice aquí? Dice, la formación de sus discípulos estaba por encima de cualquier otra actividad. La formación de sus discípulos estaba por encima de toda otra prioridad. La formación. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que dice, tengo clases de Biblia, de formación, crecimiento. Ese es un verdadero discípulo. Aquellos otros discípulos nomás es de la muchedumbre, que no se aparecen. A ellos les explicaba las parábolas en privado. San Marcos 4:34. San Marcos 4:34, él les explicaba las parábolas en privado. Y los llevaba a un lugar apartado. Les explicaba las parábolas y los llevaba a un lugar apartado. San Marcos 6:31. Los enseñaba a orar. Les enseñaba a orar a los discípulos. San Lucas 11:1 al 13. Y en medio de las multitudes se dirigía primeramente a sus discípulos. En medio de las multitudes se dirigía primeramente a sus discípulos. San Lucas 12:1. Con ellos celebró la Pascua. San Marcos 14:14. Con ellos celebró la Pascua. San Marcos 14:14. Y se les apareció antes que a nadie. San Lucas 21:14. Antes que a la muchedumbre se les apareció a sus discípulos. San Lucas 21:14. Así pues, la opción preferencial de Jesús fueron sus discípulos. Fueron sus discípulos. Si tú no te quieres formar, querido hermano y hermana, estás frito. Estás frito, no es correcto. En el Monte de los Olivos se encuentra una construcción inconclusa que es conocida como la iglesia del Pater Noster. Los turistas, fascinados por la diversidad de lenguas en que está escrita este ejemplar, oración pasan distraídos por una pequeña cueva donde Jesús solía enseñar a sus discípulos. Jesús sí le enseñaba a sus discípulos. A mí por eso les digo, volviendo un poquito a lo anterior, a mí como me choca. No me gusta, hermano, no sé por qué, me perdona, pero no me gusta cuando un servidor viene. Cuando un servidor viene y me dice, a ver, dime tú, Santa Teresita, ¿fue a la escuela? En ningún libro dice que fue a la escuela. A ver, hermano Tomás, dígame usted si el Padre Pío estudió. No dice. ¿Para qué voy a la escuela si Santa Teresita, el Padre Pío no fueron a una escuela bíblica? Pero mira, son santos. Por eso yo nomás voy al Santísimo. Ay, hermano, de verdad que a veces me contengo, quisiera darles un par de cocotazos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la formación de sus discípulos estaba por encima de cualquier otra actividad. A ellos les explicaba las parábolas en privado. Hermano, déjame decirte que por más tiempo que tú pases ante el Santísimo, porque estos hermanos, pues claro que se la pasan ante el Santísimo todo el tiempo. Está bien, está bien. Pero hermano, si no tienes conocimiento de la palabra de Dios, ¿de qué te sirve? Bueno, digo, sí sirve, pero digo, si no tienes conocimiento, ¿de qué sirve andar presumiendo algo como que supieras? ¿Y cómo te va a hablar el Espíritu? Déjame decirte, hermano, déjame decirte que Jesús dijo, yo me iré, pero no los dejaré solos. Yo enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, al Paráclito, al Abogado. ¿Y qué dice Jesús? Que les recordará todo lo que yo les he enseñado. Les recordará. ¿Cómo tú vas a recordar algo que nunca has aprendido? A ver, dime tú. O como el Felipe, este Felipe que iba caminando, iba leyendo un pasaje de las Escrituras. Y alguien se le acercó y le dice, oye, ¿tú sabes entiendes lo que lees? Y dice Felipe, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y ese es el punto, querido hermano. Por más que tú estés en tu casa, puedes leer la Biblia desde la primera página hasta la última página, pero si nadie te la explica, ¿cómo la vas a entender? Entonces serías como un protestante, como un sectario. Así mero hacen los protestantes, con perdón si hay alguien ahí conectado, pero es la mera verdad.
Nosotros tenemos el magisterio de la iglesia, catecismo de la iglesia católica, los documentos de la iglesia. Tenemos, no solamente es Biblia, también hay tradición, hermano, oral, por escrito. Entonces, queridos hermanos, estos hermanos que dicen que no necesitan formación, que, a ver, dime tú si Santa Teresa, que si el Padre Pío, que si no sé qué se formaron, a ver, dime tú. Esa es pura excusa, católicos tibios. Ahora por el otro lado hay muchos que se forman, tienen mucho conocimiento, son casi maestros, saben mucho, pero no van al Santísimo. Ahora es el otro extremo. Entonces, mis queridos hermanos, todas estas dos partes deben de ir de la mano, ¿ok? Lo que es aprendizaje, formación bíblica como un verdadero discípulo y estar a los pies de Jesús. Primero es estar a los pies de Jesús y luego formarte. Jesús te va formando poco a poco. Jesús te va formando poco a poco, mi querido hermano. Eso es el punto en que debemos de ser verdaderos discípulos de Jesús, formados. Tenemos que formarnos. Y tú podrás decir, sí, ¿y dónde dice la palabra de Dios que se forman? ¿Dónde? Vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Tú puedes leer todo el capítulo 2, mi querido hermano. Tú puedes leer todo el capítulo 2 en tu casa, pero escucha, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Aquí cuando estaba Pedro predicando con el poder del Espíritu Santo, después de la venida del Espíritu Santo, desde el versículo 37 al 42, escucha. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos que el Señor nuestro Dios quiera llamar aunque estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios. ¿Cómo te quedó el ojo, querido hermano discípulo? ¿Eres un verdadero discípulo de Jesús, como estas personas que dijeron, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pero no solamente de cumplimiento, cumplo y miento, no, sino que ellos verdaderamente se bautizaron. Y todavía dice la palabra de Dios que Pedro los seguía, los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Eso es lo que yo te digo a ti, querido hermano y hermana, tú que estás ahí conectado, o que me vas a ver a través de YouTube, a través del tiempo, no sé, estamos en el 2022, a lo mejor vas a ver este video en el 2100, en el 2200, no sé. Aléjate, como dice la palabra de Dios, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Un verdadero discípulo del Señor se aleja de las generaciones perversas que te llevan a la tomadera, a la borrachera, que te llevan a ver películas pornos, te llevan a la drogadicción, que te llevan a los bailes ahí donde, no, hermanos, no interpreten mal. Una cosa es convivir en familia, miren, convivir en familia y estar dando un par de brinquitos y eso. Pero si tú vas a un lugar donde es pura perdición, aléjense de esa generación perversa. Un verdadero discípulo es así. Pero lo que me impacta el versículo 42, querido hermano, dice la palabra de Dios, eran asiduos a la enseñanza. ¿Quiénes? Los que se convirtieron, los que aceptaron, dice, los que acogieron la palabra de Pedro, se bautizaron y aquel día se unieron a ellos no es exactamente, unas 3,000 personas, pudieron haber sido mucho más todavía.
Se unieron a unas 3,000 personas, pero lo bonito de esto es que no se quedaron enanos espiritualmente ahí. No se quedaron así como, ay hermano, ya tuve un encuentro con el Señor, ahora sí, nomás voy a misa acá, a la casa, misa acá y aquí me quedo. No, dice la palabra de Dios, eran asiduos a las enseñanzas. O sea, perseveraban pues, no faltaban, eran puntuales, estaban allí siempre en las enseñanzas de los apóstoles. Eran asiduos a las enseñanzas, primer punto. A la convivencia fraterna, no, pues nos echamos un taquito, una asadita, que entre hermanos convivimos, compartimos. A la convivencia fraterna. Si alguien me quiere invitar, ya sabe. Ahí está, me encantan las convivencias fraternas a mí. La fracción del pan. La fracción del pan, ¿qué significa? Lo que decía al principio, acción de gracia, la Santa Eucaristía, a la misa, pues como tú lo conoces. Pero realmente la misa es misión, es un envío al final. Y a las oraciones, Por eso, querido hermano, siempre tú como discípulo, busca una comunidad, una comunidad y fórmate. Y ten una comunidad. Porque si tú no tienes una comunidad, querido hermano, van a llegar momentos difíciles en tu vida y vas a ser como aquel que está solo y que vive solo en su casa. Y te puede pasar algo. ¿Y quién te va a ayudar? ¿Quién te va a auxiliar si no tienes a tus hermanos? Entonces, mi querido hermano, eso es ser un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, ¿qué es un apóstol? Recuerden que un discípulo de Jesús es ¿qué? Un llamado de Jesús. Que tiene varios objetivos, pero el objetivo es ser como su maestro, pensar, vivir, actuar como su maestro. Eso es un discípulo. Su vocación es estar con el maestro, estar con el maestro, ¿ok? La prioridad de Jesús es formar a sus discípulos. Ahora un apóstol, ¿qué es un apóstol, querido hermano? Un apóstol es un enviado, Los discípulos, cuando Jesús los tenía y los estaba formando, ¿ok? Pero ya cuando Jesús, dice la palabra de Dios, que se les apareció a ellos y Él les dice, la paz del Señor esté con ustedes, y sopla el Espíritu Santo sobre ellos y los envía y les dicen, vayan y prediquen a todas las naciones, predíquenles a todos y háganlas mis discípulos. Eso ya es un envío, es cuando Jesús ya está enviando a sus, ahora ya discípulos convertidos en apóstoles. Y los verdaderos apóstoles, mis queridos hermanos, ahorita en la tierra son los obispos. Por eso ellos sí tienen la autoridad. Tienen la autoridad, queridos hermanos, de expulsar demonios, los obispos. Son auténticos sucesores de los apóstoles. Allí está la sucesión apostólica. Por eso cuando los obispos imponen la mano, eso solamente lo hacen los obispos. Ningún ser humano, ningún laico puede estar imponiendo mano en la cabeza de nadie. Lo único, si alguien te impone mano en la cabeza, lo que pueden hacerte es pasarte un mal espíritu o lo que sea. Pero por eso cuando se hace la confirmación, ¿quién es el que impone mano? ¿El obispo? Y algunas veces cuando delega el obispo, cuando le da la autoridad, cuando le da el permiso a un sacerdote a hacerlo, porque él no puede estar por X motivo, lo puede hacer el sacerdote, pero ya con la autoridad que le ha dado el obispo, pero realmente debe ser el obispo. Así que, mis queridos hermanos, un apóstol es un enviado. Y muchos de nosotros ya lo tenemos. Por ejemplo, a nosotros nuestro obispo en alguna ocasión nos envió a anunciar las buenas nuevas de salvación, nos envió. O cuando, por ejemplo, a mí mi sacerdote me dio mi bendición para poder compartir la palabra de Dios a través de esta página. O sea, es un envío que me hacen. Ese es un apóstol. La docena de apóstoles no brotó de la nada, ni a través de generación espontánea. El evangelista San Lucas aclara que fueron llamados precisamente
de entre el grupo de los discípulos. Los apóstoles, hermanos, son llamados de entre los discípulos. Porque como les digo, miren, para que tú llegues a ser apóstol, bueno, hay muchos que se autonombran apóstoles, eso es otra cosa. Pero un verdadero apóstol del Señor es llamado entre los discípulos. Es llamado entre los discípulos. A ver qué dice San Lucas 6, 12 al 13. San Lucas 6, 12 al 13 dice: por aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche en la oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió de entre ellos a 12, a los que llamó también apóstoles. San Lucas 6, 12, 13. Porque aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche en la oración con Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. O sea que tenía muchos discípulos. Sí, había muchos discípulos. Y eligió entre ellos a 12. A 12 eligió Jesús. Y los que llamó también apóstoles, los envió, mis queridos hermanos. Y muchos son los llamados, como dice San Mateo 22, 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados a ser discípulos, pero pocos son escogidos para que realmente sean verdaderos apóstoles de Jesús. La condición indispensable para llegar a ser apóstol es dice, para ser apóstol tienes que ser discípulo. Tienes que ser discípulo. Pero no del brujo. No discípulo del borracho, aquel que ahora tú estás imitando a ese borracho. No discípulo de aquel mujeriego. No discípulo de aquellos que nomás llegan a misa cada 12 de diciembre, cada miércoles de ceniza, cada vez que bautizan o presentan. No discípulo de ellos, sino discípulo de Jesús. De Jesús. Jesús no pidió títulos académicos ni certificados de buena conducta, ni siquiera que fueras célibes o tuvieras ciertos estudios. La única prueba que había que pasar para llegar a ser apóstol era ser antes uno de sus discípulos. Para ser apóstol tiene que ser un discípulo formado, hermano. No un discípulo de la muchedumbre que no se forma. Ay, hermano, ya quiero que me envíen a predicar. Ya quiero que me envíen allá a visitar a los enfermos. Si ni siquiera te preparas. Un verdadero apóstol tiene que ser antes un verdadero discípulo de Jesús. Si un apóstol no es primeramente discípulo de Jesús, es como si la flecha de su vida hubiera errado la dirección. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay muchos que quieren predicar, muchos que quieren compartir, muchos que quieren enseñar, muchos que quieren hacer tantas cosas. Pero realmente medita y piensa tú, ¿eres un verdadero discípulo de Jesús para que valga la pena ser un apóstol? ¿O nomás eres como uno de esos apóstoles que nomás andan ahí queriendo traducir la Biblia a su manera y sacar muchos dólares, sacar mucho dinerito? No, hermano, hay que ser un verdadero discípulo de Jesús para llegar a ser un verdadero apóstol. Jesús mismo lo advierte cuando nos avisa, dice que en el último día muchos argumentarán: Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Realizamos tantos milagros y hasta expulsamos todo tipo de demonios? Sin embargo, el Señor le responderá: apártese de mí, agentes de iniquidad, yo no los conozco. No solamente, querido hermano, es ir y agarrar la Biblia y compartir con la gente. No, tienes que formarte y ser un verdadero discípulo de Jesús, que Jesús te conozca, que tengas un encuentro personal con Él a través de un retiro, que te confieses, que recibas el cuerpo y la sangre de Jesús, que tengas los sacramentos. Muchos me han dicho: hermanos, pero yo todavía peco, yo pienso mal, yo a veces... Hermano, ¿quién no? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, mi querido hermano. Nadie es perfecto, pero solamente Jesús, Él es el perfecto. Solamente Él es perfecto. Así que no te preocupes.
O sea, de la manera en que no te preocupes, cuando yo te digo no te preocupes, no es que no te preocupes de que estás pecando, sino no te preocupes de que a ver qué va a pasar ahora, porque yo todavía, por ejemplo, alguien me dijo el otro día, hermano, yo no sé qué hacer porque todavía me gustan las cervezas. Y le digo, ¿cuánto te tomas? Y me dice, pues yo cada fin de semana un 24. Le digo, pues para ir bajándole, bájale gradualmente. Y va a llegar un día en el que ya no vas a querer tomarte ninguna cerveza. Hermanos, somos de barro. Somos seres humanos. Dios conoce nuestra situación. Él nos perdona, pero no quiere decir que porque nos perdona, ahora sí vamos a estar haciendo lo que queramos. No. Así que un discípulo de Jesús es que un llamado. Y no solamente es un llamado, sino que es como Jesús. Actúa como Jesús, piensa como Jesús, habla como Jesús, perdona como Jesús. Perdona como Jesús. Y un apóstol es un enviado. Ya cuando Jesús envía a sus apóstoles. Por eso, mis queridos hermanos, todos los llamados, todos los que quieren ser discípulos de Jesús, los invitamos a que se acerquen a una parroquia. Acércate a un ministerio. Acércate a las clases de Biblia. Acércate. Y trata la manera de vivir como un verdadero discípulo de Jesús. Para después, ahora sí, poder decir, yo quiero predicar, yo quiero compartir la palabra de Dios, yo quiero salir y evangelizar. Pero primero tienes que ser un verdadero discípulo. Tienes que vivir en gracia, con tus sacramentos. Hermanos líderes, yo sé que hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. ¿Quién ejecute un instrumento? Hay mucha necesidad con quien les ayude a evangelizar niños. Hay mucha necesidad con quien hacer o compartir un tema. Sí, pero no pongan a cualquiera allá al frente. Tiene que ser un verdadero discípulo para que pueda ir y compartir la palabra de Dios ya como un verdadero apóstol. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero dejarte con eso. Y espero que tú entiendas y comprendas a la luz de la palabra de Dios. Pídele mucho al Espíritu Santo para que Él te ilumine, para que Él te guíe y puedas hacer realmente su voluntad. Por eso en esta noche, ahí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Bueno, si estás manejando, no los cierres, pero si estás sentadito en tu casa, cierra tus ojos. Y pídele al Señor, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo te estoy sirviendo? ¿Cómo estoy respondiendo a ese llamado, mi Jesús? ¿Cómo estoy respondiendo al llamado tuyo como discípulo? ¿Soy realmente un verdadero discípulo tuyo, Señor? Trato de vivir, Señor, en gracia todos los días. Trato de orar, de escuchar, de leer tu palabra, de meditar. Señor, quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Quiero perdonar al que me ofende. Quiero, Señor, proponerme de pronto ir, Señor, a confesarme. De pronto, Señor, recibir el cuerpo, tu cuerpo y tu sangre, Señor. Quiero, Señor, proponerme con la ayuda de tu gracia, Señor, no volver a pecar, no como antes, Señor. Quiero ser un verdadero discípulo tuyo, Señor Jesús. A lo mejor, Señor, no voy a visitarte cuando tú estás expuesto, Señor, cuando tú estás allí en el altar, esperándome. Quiero, Señor, ayúdame. Necesito, Señor, que me ayudes. Quiero ser, Señor, un seguidor tuyo, un fiel seguidor tuyo. Dile al Señor lo que haya en tu corazón en ese momento. A lo mejor tú ya no sientes ese deseo de servirle al Señor como antes. Has perdido ese primer amor. Y por eso a lo mejor te estás quedando en tu casa, a lo mejor te estás encerrando en ti mismo, en ti misma. Pídele al Señor que te dé esa gracia, que te enamore nuevamente de Él, para que seas un verdadero discípulo de Jesús. O a lo mejor se te invitaba a las enseñanzas y tú te negabas. Este es el momento de decirle al Señor, Señor, perdóname, porque yo creía
que nomás por ir, Señor, a visitarte y no estudiar, no prepararme, Señor, en la formación de tu palabra me bastaba. Pero ahora veo, Señor, que necesito de ti también. Necesito visitarte y necesito escuchar tu palabra. Señor Jesús, te pido por mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor, sus necesidades, por los obstáculos también, Señor, que a lo mejor no les permiten llegar a la formación, Señor, pero que eso no sea un pretexto, sino que realmente, Señor, tú conoces nuestros corazones y no podemos engañarte. Señor, si alguien no va a las clases porque trabaja a esa hora, Señor, tú lo sabes. Pero si hay alguien que no va por pereza, que no va, Señor, por orgullo, o porque nomás ven al que vaya a compartir la enseñanza, se fijan, Señor, en el instrumento y no en el que va en el instrumento, Señor, perdónalo. Te pido por ellos, Señor. También te pido por mí, Jesús, para que tú me ayudes, me des luz, discernimiento, para poder seguir compartiendo tu palabra. Y así, Señor, seguir guiando a mis hermanos, no a lo que yo piense, sino a lo que tú quieres, Señor Jesús. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Aquí estoy para servirte, Señor. Aquí estoy para servirte. Usa mis labios, usa mis manos, usa mis pies, usa todo mi ser para servirte, para agradarte, Señor, y para que muchas almas también se salven y lleguen, Señor, al pleno conocimiento de la verdad, como dice tu palabra, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendice a mis hermanos. Señor, también te quiero pedir, Señor, yo no sé si hay alguien que se siente enfermo, alguien que está enfermo, Señor, en este momento. Pon tus manos poderosas sobre él, Señor. Sobre él, sobre ella. Señor, te pido por aquel que se siente en este momento afligido, está triste, que no hay paz en su corazón. Regálale esa paz, Señor, que necesita. Por aquel hermano, Señor, que está enojado, a lo mejor está disgustado, no sabe qué hacer. Hermano, te pido en el nombre de Jesús a que perdones, a que olvides y deja que Jesús te llene de su paz. A lo mejor en tu matrimonio hay problemas, dificultades con tus hijos, con tus padres, con tus suegros, a lo mejor con tus compañeros de trabajo. No sé qué pasa. Recibe la paz de Jesús. La paz de Jesús no es como la que da el mundo, que es pasajera, es un rato nada más y luego siguen los problemas. No, es la paz de Jesús, te llena. Claro, los problemas van a seguir a tu alrededor, pero mientras haya paz en tu corazón, verás las bendiciones, verás las caricias de Jesús en tu vida y en tu matrimonio, en tu familia. Te alabo y te bendigo, Señor, por este tema. Te alabo y te bendigo, Señor, por mis hermanos que han abierto su corazón. Señor, siempre llámanos, siempre sosténnos y envíanos, Señor, a los que necesitan, Señor, tu palabra. Como dice Isaías, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Envíame, Señor. Aquí estoy. Bendito, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, bajo la intercesión de Mamita María, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, ha sido una gran bendición compartir con cada uno de ustedes. Gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias por decir que sí al llamado de Dios. Y lo único que les quiero decir es que, pues, los quiero mucho en el amor del Señor. Estaré orando por ustedes. Les pido que oren mucho por mí. Por favor, ayúdenme en oración. No les puedo compartir lo que a veces paso. Son cosas difíciles a veces, pero yo sé que Dios está conmigo. Mis queridos hermanos, lo único que les pido, oren, oren, oren por mí, por mi familia, por los que me rodean, y que el Señor haga maravillas. Hermanos, yo no soy nada ni nadie. Soy simplemente un discípulo de Jesús que trato la manera todos los días de hacer su voluntad. Trato la manera, mis queridos hermanos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?
La palabra de Dios dice: soy un siervo inútil que apenas puede cumplir con su deber. Pero el Señor hace grandes obras. Ya por último, queridos hermanos, ya para cerrar este tema, de verdad yo les pido a ustedes que tengan mucho discernimiento. Hermanos, investiguen. Hermanos, fórmense. Hermanos, escuchen a sus líderes y vean si realmente su líder está formado o no está formado, porque hay muchos líderes que son ciegos guiando a otros ciegos. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita, mis queridos hermanos, supuestamente, entre comillas, es un plan todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Ya viene la tercera dosis del veneno y todo eso. Mira, si tú te lo quieres poner, tú decides. La iglesia lo permite, yo lo he dejado bien claro. Pueden ir a mi canal de YouTube y ver el tema No al piquete, no al piquetazo, pero tú puedes ir y escuchar que leo el documento de la iglesia redactada por la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano para la iglesia entera, la iglesia católica, y ahí dice que no es obligatorio. Nadie te puede obligar, ningún obispo, ningún sacerdote, y mucho menos un laico, mucho menos un líder te va a obligar a ponértelo si no quieres. Hay muchas formas, queridos hermanos, de decir que no. Podrás decir: en el trabajo me lo piden, me lo exigen, cámbiate de trabajo. Yo le digo a la gente: ¿cuántas veces tú le has pedido tu trabajo al Señor? ¿Cuántas veces tú se lo has pedido? A veces necio sigues ahí. Busca por otro rumbo. Busca por otro rumbo. Hay muchísimos trabajos, hermano, en la construcción, en donde sea, donde no te piden esas cosas. Ya déjalo saber qué hacen ellos. Pero tengamos discernimiento, hermanos. De verdad, eso lo digo en el amor del Señor. Porque vienen grandes cosas, tremendas cosas. Estamos en los tiempos difíciles, hermanos. Entonces, oren mucho, que cada quien tome su decisión. Yo no te puedo decir a ti, no te lo pongas. Aunque para mí lo correcto es no ponérmelo. No. Pero tú decides, hermano. Pero eso sí, querido hermano, quiero dejar algo en claro. Si tú te lo pones, deja de manipular a tus hermanos. Deja de estar chantajeando a tus amigos. Es que tú me contagias porque no te has puesto nada. No, ya dejemos de ser sinvergüenzas. Si tú te lo pones, deja de estar manipulando a tus hermanos, a tus amigos. Pero si tú no te lo pones, tampoco señales al que ya se lo puso. O sea, ser iguales, tener una balanza. Si yo no me lo he puesto, respétame. Y si tú ya te lo pusiste, yo te respeto. Y ya. Entonces, mis queridos hermanos, no hagamos de nuestro trabajo un Dios. No, porque entonces no serías un verdadero discípulo del Señor. Tanto trabajo que hay, hermano. Ay, hermanos, que yo llevo 15 años trabajando. Ajá, cambia rumbo. No te cansas de estar trabajando 15 años para una mugre compañía por ahí. Tantas que hay. Entonces, no sé por qué estoy diciendo esto. Yo no lo tenía planeado, pero el Señor lo pone en mi corazón y yo lo digo. No tengas miedo. Si Jesús está conmigo, dice San Pablo en los Filipenses, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién? Entonces, queridos hermanos, todo esto es un plan. Y lastimosamente la iglesia, lastimosamente nuestros líderes se han dejado manipular. Lo digo claro y fuerte y en donde sea. Nuestros líderes se han dejado manipular y han dejado que esto entre dentro de la iglesia. No debería. Pero yo tengo que tener discernimiento para decir sí o no. Pero yo y mi familia, como dice Josué 25, en lo que es a mí y mi familia, serviremos al Señor. Y le diremos a esto que no. Y le pido la gracia a Dios todos los días de decir que no. Pero tú decides, mi querido hermano. Reciban un fuerte abrazo de verdad en el amor del Señor, cada uno de ustedes. Primeramente Dios, el próximo jueves estoy aquí nuevamente a las 8 en punto de la noche. Y si alguien, querido hermano,
de verdad, mire, yo lo digo, hay muchos hermanos que se conectan, que se están formando y que están formados. Lo sé, lo sé. Si alguien quiere sugerir un tema que quieran que yo comparta, si alguien quiere sugerir un tema, yo lo acepto. Yo lo recibo, lo medito, lo pongo en oración. Pero eso sí, como les digo, ustedes pueden sugerir y no se sientan mal si yo digo que no, o si veo que no se puede compartir o lo que sea, pero todas las ideas son bienvenidas. Lo dejo claro y abierto también para algún hermano que diga, mira hermano, ¿por qué no compartes un tema de esto, así, así, así? Es bienvenido. Lo puede hacer a través de Messenger. Me puede mandar mensaje o me puede llamar también a mi número, ¿verdad? Entonces, yo sé que Dios habla a través de ustedes, no solamente a través de mí. Yo lo sé. Dios me va a hablar a través de ustedes. Y como algunos ya me han sugerido temas, yo se los agradezco de verdad. Sé que el Señor es el que ha obrado, sé que es el Señor el que ha puesto esos temas en sus corazones y pues yo lo he compartido y los que no he compartido todavía vendrán, ¿verdad? Entonces, que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Quisiera seguir, a ver de dónde me saludan, pues un saludito por ahí. Mi hermano Pedro Pascual desde Tuscaloosa, bendito sea el Señor, mi querido hermano Pedro desde Tuscaloosa, claro que sí, a ver. Gracias hermano, Dios me lo bendiga a usted también. ¿Alguien más? Ahí veo a mi hermana Vicky, mi hermana Erika, Salvadora. Ay Dios santo, a muchos hermanos, a mi hermano Cachín también. Un fuerte saludo a mi hermano Cachín, que también comparte la palabra de Dios. Le da duro a los sectarios, a veces lo veo y estoy ahí. Bendito sea el Señor, hermanos. Oye, es que todo esto es... Hermano, yo comparto de esta manera, el hermano Cachín comparte de otra manera, otros comparten de otra forma. Esto es ser católico, esto es ser cristianos. Entonces, mis queridos hermanos, un saludo para todos, mi hermano Ever de Hartzell también, claro, mi amigazo Ever, a mi hermana María desde Campeche, México, y otros no sé de dónde. A ver, envíen rapidito, les doy un par de minutos, 1, 2, 3 minutos, a ver de dónde me saludan, de dónde me ven, ¿verdad? A ver, veo muchos dedos ahí, sí, claro, muchos likes. A ver, ¿quién más escribe? Para enviarle saludos, ¿desde dónde? Ya sé que de Tuscaloosa, también mi hermano Cachín es de Tuscaloosa, también de allá, ¿verdad, hermano Cachín? Mi hermano Pedro Pascual, mi hermana María desde Campeche, México. Saludos hasta México, wow, ¿desde dónde nos ven? De Harrison también. A ver, mi hermana María Elena, claro que sí, María Elena desde Jopelchen, no sé cómo exactamente se dice, pero bueno, Campeche, saludos, bendiciones. Jasper también, hermana Vicky de Jasper, mi hermana Erika desde Denver, Alabama. Así que gracias, hermana Erika. Mi hermana Erika Barriento es la subcoordinadora del grupo de oración de donde yo pertenezco, así que un fuerte abrazo, hermana, a usted y a su familia, sabe que se le aprecia muchísimo. Mi hermana Nelly Romero por ahí anda, nomás que no quiere saludar, no sé a quiénes más veo, pero bueno, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que estén bien, cuídense mucho, pórtense bien, sigan orando y sigan pidiéndole al Señor discernimiento para ser un verdadero discípulo del Señor y decirle que no a todo este veneno que viene. A ver, mi hermana Salvadora dice que pase muy buenas noches, hermano, para usted y toda su familia. Bendiciones. Gracias igualmente, mis queridos hermanos, que estén bien y hasta la próxima. Amén. Amén.